2020. Qué placer que usted se informe con nosotros. Buenas tardes y buen provecho si usted almuerza. Célida Magaña, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Graciela? Como siempre, un placer acompañarles en este espacio con las noticias más destacadas de las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos también para saludar a quienes se conectan con nosotros en las diferentes plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. La invitación para que se quede con nosotros. Comenzamos. Compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Un placer total acompañarlas a través de Noticiero Hechos. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el partido de semifinal entre los Albos de la Alianza y Club Deportivo FAS, donde el equipo capitalino ha tomado la ventaja por 3 goles. Y no solamente eso, sino que ahora también se va a realizar la otra semifinal entre el equipo del Jocoro y Club Deportivo Águila, por lo que vamos a tener la previa. Además, vamos a hablar de un caso positivo en un jugador que es bastante importante en el Manchester City. Habían sospechas, pero ya se confirmó. Todo esto más adelante. Regresamos con ustedes, compañeras. Gracias, Uli. Y así nosotros también los invitamos a conocer cuáles son nuestros títulos. El Supremo Electoral realizó hoy la prueba de tinta indeleble que se utilizará el 28 de febrero. El presidente Nayib Bukele obtuvo una calificación de 8.87 según una reciente encuesta de opinión pública. Además, el partido Nuevas Ideas continúa liderando en intención de votos para los próximos comicios. Hay nueva información relacionada al proceso de vacunación contra el COVID-19 en El Salvador. Se habla de una plataforma digital para registrarse. Ya le contamos. El ministro de Hacienda respondió a los señalamientos de los alcaldes que piden su interpelación por no trasladar los más de 330 millones que se les adeuda del FODES. En el mundo, en las últimas 24 horas, 17.405 personas han fallecido a causa del COVID-19 y se reportan cerca de 700.000 nuevos contagios. Iniciamos con el detalle de los hechos, y es que la población reprueba el trabajo realizado en el órgano legislativo según una encuesta, y además destaca la corrupción y el desempleo como los principales problemas que actualmente enfrenta el país. Veamos el siguiente informe. La Asamblea Legislativa y los partidos políticos, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, son las instituciones con menor respaldo por parte de la población, puesto que las personas las asocian a actos de corrupción. Y vemos cómo para 7 de cada 10 salvadoreños en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos existe una percepción de mucha corrupción. En cambio, las instituciones que fueron reprobadas por la ciudadanía están los partidos políticos y la Asamblea, que nuevamente son las dos entidades que registran la calificación más baja otorgada por los salvadoreños. En la encuesta realizada entre el 6 y 15 de diciembre, en donde se evaluó el año 2020, también resaltan la labor y confianza hacia el presidente Nayib Bukele y lo calificaron con 8.37, seguido por la labor de otras instancias de gobierno y la Fuerza Armada, pero destacan puntos que aseguran deben mejorarse. 2 de cada 10 salvadoreños señalan que la corrupción se da en la presidencia de la República. Es la confrontación entre el presidente y los demás órganos del Estado. También el 54% de la población señala que el no haber pagado la planilla a tiempo a empleados públicos de otras instituciones o el FODES es parte de una estrategia política. Referente a la economía, destacan el empeoramiento en la situación del país y familiar, debido a la lucha por la pandemia de COVID-19 y los meses de confinamiento. El 40.7% de la población considera que ha empeorado la economía del país, mientras que un 21% que mejoró. El 26% señala que empeoró la economía familiar, mientras el 14.5% que mejoró. El 43.6% señala que aumentó la pobreza,
De acuerdo con la encuesta, los principales problemas que enfrenta el país es la pandemia con un 18%, el nivel de endeudamiento con 15%, la criminalidad con 14%, el desempleo con 10% y la falta de transparencia con 10%. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y es que los resultados de la más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia también revelan que el Partido Nuevas Ideas se consolida como la primer fuerza política del país. El periodista Enrique López ha dado cobertura a esta presentación y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Enrique. Cuéntanos sobre la intención de voto de la población para este nuevo partido político. Adelante. Este día el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de su más reciente encuesta preelectoral, donde el partido Nuevas Ideas se ubica como la primera fuerza política del país, esto de acuerdo a la opinión de los encuestados, ya que al menos el 60% de ellos dice que votará por los candidatos a alcalde del partido Nuevas Ideas y también el 64.7% dará su voto para llevar a los candidatos de este partido a la Asamblea Legislativa. Escuchemos a continuación las declaraciones. 59.9 por Nuevas Ideas. Aquí es donde vemos el cambio. Sube Arena significativamente en más de 2 puntos a 11.8 y baja Gana al mismo nivel que el FMLN en 5.3. Es en tercer lugar PCN con 1.8. Le voy a dar 8, Nuestro Tiempo 0.3, Partido Vamos 0.7 y No Iré a Votar y Anularé el Voto con 4.9 y 3.1 respectivamente. De acuerdo a los encuestados, al menos el 87% ha decidido que dará su voto para las próximas elecciones del 28 de febrero. De estos, al menos el 45% sostiene que su preferencia política ha cambiado y esto se debe a los siguientes motivos. El primero de ellos es que el partido que apoyaban anteriormente los ha defraudado. La segunda, que los candidatos no convencen o también se critican la campaña electoral. Ahora hablando sobre el trabajo que estará realizando el Tribunal Supremo Electoral, al menos cerca del 60% confía en el trabajo que el ente colegiado realizará durante los próximos comicios. La confianza se distribuye, 15% confía mucho, 43.6 algo y solo el 37.4 no confía. O sea que es un dato significativo y preocupante, ¿verdad? En términos de 3.7 no contestó. Los encuestados también han calificado la actual labor de los representantes municipales y también de la Asamblea Legislativa. Al menos la labor de cada alcalde municipal ha recibido una calificación de 5.08, mientras que los diputados por cada departamento han recibido una calificación de 3.80. Mientras tanto, la calificación que los encuestados le dan a la actual gestión del presidente Nayib Bukele es de 8.87. Estos son los principales resultados de la más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Más detalles se los estaremos brindando en la emisión de Hechos Estelar. Gracias, Enrique. Nos quedamos pendientes. Buenas tardes. Y más información, los diputados lograron superar 3 vetos presidenciales que contienen fondos para alcaldías, incremento de pensiones y compra de vacunas contra la COVID-19. Se considera votación, por favor. Sin los votos de la fracción de Gana y en medio de una discusión por no darles la palabra, los parlamentarios lograron superar el veto al decreto legislativo 807, el cual contempla que las alcaldías hagan uso de hasta un 50% de los fondos aprobados en los decretos legislativos 650 y 728, con fines establecidos en la ley FODES debido al impago de estos fondos. Pero aquí hay un régimen FMLN, Arena, que ellos se ponen de acuerdo y no dejan que los demás partidos políticos participen. Nosotros estamos claros y vamos a decir, no engañan a los alcaldes, porque ya ese dinero se dio, el 50% para obra de infraestructura y el resto para
las cuestiones del COVID. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. Algo tenemos que hacer. Tal vez implorar, suplicar o rogar a las autoridades de Hacienda que por lo menos el salario de los trabajadores de las 262 alcaldías sean puestos en manos de quienes merecidamente tienen derecho a su jornal. Además, los diputados superaron el veto al decreto 800, que contiene fondos de un préstamo del BCE de 50 millones de dólares, y el veto al decreto 803, que contiene fondos por 250 millones de dólares de un préstamo con el BID, recursos que serían utilizados para la compra de vacunas contra COVID-19 y para el aumento de las pensiones. Poniendo en riesgo justamente la pensión mínima. El gobierno dijo, bueno, voy a ver cómo hago para pagarlo, me imagino, porque por eso lo vetó, y entonces a lo mejor va a agarrar de la cuenta de garantía solidaria. ¿Eso qué va a significar? Va a significar posiblemente que salvadoreños muy pronto se queden sin pensión mínima. Hemos votado por toda esta superación de vetos en razón que asiste a ello una razón de legalidad que, como nos hemos referido, está reclamada por ley y por Constitución. Ahora será la Sala de lo Constitucional quien nuevamente tendrá que resolver esta controversia entre el órgano legislativo y el ejecutivo y determinar si los decretos son o no inconstitucionales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y debido a la falta del pago del FODES desde el año pasado, alcaldes de distintos municipios han solicitado a los diputados interpelar al ministro de Hacienda. Debido al impago de 8 meses del FODES, alcaldes de distintos municipios se presentaron a la Asamblea Legislativa para pedir la interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Que venga a explicar por qué motivo, por qué razón no nos ha entregado el FODES que corresponde por ley. Y este día nos hemos abocado también a raíz del video que anda circulando, donde el señor ministro claramente dice que el FODES lo va a dar después de las elecciones, porque cree que lo vamos a ocupar para campaña, y ahí se está bien equivocado. El FODES nunca ha sido ocupado para lo que no es. Esta solicitud hasta el momento ha recibido el apoyo de los parlamentarios de Arena y el FMLN, quienes están dispuestos a dar sus votos para que el titular de Hacienda llegue a rendir cuentas ante el Pleno Legislativo. Como grupo parlamentario, junto con todos los alcaldes del país, sin importar color político, vamos a acompañar esta iniciativa y vamos a pedir que lo más pronto posible a la Junta Directiva que se programe la interpelación de este ministro. Porque sí, estamos dispuestos a apoyar la interpelación al ministro de Hacienda. Es demasiado lo que está haciendo. Está agarrando dinero que él dice que no dice dónde lo saca, no rinde cuenta. Quien se ha mostrado en desacuerdo ante tal petición es la bancada de Gana, que como en interpelaciones anteriores no están dispuestos a apoyar. Realmente ellos pasan solo pensando cómo hacer llegar a funcionarios a la Asamblea Legislativa, porque según ellos, en su mente, esto les genera alguna rentabilidad política, lo que no es así. Lejos de eso creo que les va. En las próximas semanas, la Comisión Política estaría estudiando esta petición y de obtener dictamen favorable se sometería a votación en el Pleno. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y también tenemos la postura del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, acerca de la interrelación que solicitan los alcaldes, y también se refirió a la superación de los vetos presidenciales. Melissa Galicia nos tiene el reporte. Te escuchamos. Melissa, buenas tardes. Buenas tardes. En el estudio me encuentro en la Fiscalía General de la República, La Sultana, y es que el día de ayer alcaldes y diputados pusieron una interpelación al ministro de Hacienda ante el impago del FODES, y es que son 300 millones de dólares los que se le debe a las municipalidades. Ante esta interpelación, el ministro de Hacienda respondió: evidentemente yo no voy a estar a favor de ir a perder el tiempo con los señores diputados. Yo tengo asignaciones del presidente de la República, temas que tengo que solventar para darle soluciones al pueblo, pero en una interpelación estoy obligado a asistir al Pleno de la Asamblea, y pues el diputado Gallegos ayer decía algo bien particular, que él iba a disfrutar que yo llegara ese día porque
para que le respondiera en su cara a los señores diputados. En cuanto a los vetos de los decretos 800 y 803, que suman los 300 millones de dólares para pago de pensiones y proyectos en las municipalidades, dijo que no hay una justificación técnica. Veamos. Ninguna condición ha cambiado para que los diputados puedan superar el veto del presidente de la República. Uno, es inconsulto. Dos, no hay una justificación técnica para trasladar dinero a los alcaldes. No se le está dando dinero al Ejecutivo o al Ministerio de Salud específicamente para tratar la pandemia, o sea, me refiero a dinero adicional al presupuesto general de la Nación. Y entonces, si no le damos dinero adicional al presupuesto general de la Nación, al Ministerio de Salud, ¿por qué se la vamos a dar a los alcaldes? Sin embargo, el pago de las pensiones ya se está realizando del Fondo General de la Nación y se espera que las AFP finalicen esta semana. Esta es la información que tengo preparada. Vuelvo con ustedes al estudio. Feliz tarde. Feliz tarde para ti, Melissa, y muchas gracias por compartirnos el informe. Y este jueves el ministro de Hacienda presentó 2 avisos a la Fiscalía General de la República de 2 casos de evasión de impuestos sobre la renta que suman los 5.3 millones de dólares entre los años 2017 y 2018. Vamos a presentar un caso que está referido a una persona natural que se dedica a la venta de frutas y verduras nuevamente. Traemos otro caso de frutas y verduras. En este caso se ha determinado una presunta evasión de 4.3 millones, solo en este caso, que es una persona natural. Además, vamos a presentar un caso más por alrededor de $1 millón. Este está referido a una sociedad que se dedica a la prestación de servicios de transporte. Entonces ronda el $1 millón. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos, no nos cambie. Gracias por continuar con nosotros. Queremos actualizar con todos ustedes las cifras de COVID-19 en territorio salvadoreño, esto en las últimas 24 horas. Datos oficiales que comparten las autoridades: 294 nuevos casos se han reportado en las últimas horas. Y bueno, también se reportan 335 personas que afortunadamente ya se recuperaron. Hay un dato muy lamentable, y es que 9 personas han fallecido también durante las últimas horas, y las autoridades han hecho el llamado y lo han reiterado en muchas ocasiones. Hay que mantener las mismas medidas de seguridad, no hay que bajar la guardia, porque la pandemia no ha terminado ni acá en el territorio salvadoreño ni en el resto de los países. Y un dato muy preocupante es la cantidad de personas que aún se mantienen sospechosas al virus. Son más de 6,000 y el país ya está totalizando los 52,000 casos, muy por arriba de los 52,000 casos desde que se registró el primero en territorio salvadoreño. Eso significa que hay que seguir las medidas de bioseguridad, así como usted decía, Celida, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, en el caso que no podamos lavarnos las manos, el alcohol gel. Creo que estas medidas se han relajado en muchos aspectos y es importante que lo tomemos en cuenta. Muchas familias están viendo enlutadas sus familias. Hemos visto cómo la cifra de personas fallecidas también ha incrementado, y en las últimas 24 horas es cierto, tenemos 9 casos, pero en días anteriores hemos llegado incluso hasta 12 fallecidos por la enfermedad. El llamado es a que usted, amigo televidente, no baje esas medidas. Y tras el anuncio de que la organización para la aplicación de la vacuna será de forma digital, la población se muestra cautelosa con esta metodología. Así es, ellos temen quedar sin el beneficio y no poder acceder a la información. Desde el inicio de la pandemia se identificó que las personas de la tercera edad o que padecen enfermedades crónicas son las más vulnerables ante el coronavirus. Los mayores de 50 años son los más afectados y quienes reportan la mayor cantidad de fallecidos a causa del virus. Ellos serán prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 junto al personal de primera línea. Estas personas tienen alguna enfermedad adyacente, son más fáciles de que la enfermedad los complique, ¿verdad?
y lamentablemente, aunque se le esté repitiendo, aunque se esté diciendo del gobierno, mandando mensajes, algunas personas no acatan las medidas adecuadas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener conciencia como población de que si no usamos las medidas de bioseguridad adecuadamente, puede ser un problema que al final lamentablemente podemos terminar en un deceso, ¿verdad? Para saber cuándo y dónde aplicarse la vacuna, el gobierno habilitará un sitio web donde al ingresar el número de DUI, los salvadoreños podrán obtener esta información. Quienes no tengan acceso a Internet se podrán registrar en el centro de vacunación más cercano a su localidad. Sin embargo, esta metodología genera opiniones divididas entre la población. Pero para ese otro grupo de gente que no sabe ese tipo de tecnología, ver otro método, ¿verdad? De alguna manera, pues ni modo trabajo de campo, digo yo, ¿verdad? Ir con listados, ir a ver todo eso, porque se quedaría bastante gente como sin conocer, sin saber si me toca o no me toca, ¿verdad? Y siempre que escucho una notificación por medio de las redes sociales, vengo y llego donde está lo efectivo. Para yo sentirme bien y ando dando estas vueltas, yo trabajo aquí en la Plaza Mar del Puerto de la Libertad. De acuerdo a la lista de prioridad dada a conocer por el gobierno, los últimos en obtener la vacuna serán el grupo etario entre los 18 a 49 años, que conforman una población de más de 2 millones de personas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en el municipio de San Francisco Gotera, en Morazán, la Comisión Municipal de Protección Civil se reunió para abordar el tema del proceso de vacunación contra la COVID-19. El periodista Bennett Castillo nos tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Efectivamente, informarles que nos encontramos acá en el departamento de Morazán, específicamente en la ciudad de San Francisco Gotera, donde a estas horas la Comisión Municipal de Protección Civil se ha reunido para hablar, entre otros temas, el proceso de la vacunación contra la COVID-19. Sobre este tema habló la doctora de la Unidad Especializada de Salud de esta ciudad. Escuchemos. ¿Verdad? Y como comisión, pues todos estamos empoderados y estamos apoyando lo que es el avance de esta vacunación para disminuir el avance también de la pandemia. Se han dado lineamientos desde la preparación de la vacuna, cómo va a ser administrada. Hemos traído, pues, ¿verdad?, a la jefa de enfermeras, que es la que más nos está vigilando en lo que es el cumplimiento de todos los lineamientos que debe de cumplir. Es importante también, compañeros, mencionar que de acuerdo a la doctora de la Unidad de Salud de San Francisco Gotera, ha dicho que los casos de COVID-19 han bajado en comparación a cómo finalizó el año 2020. En Gotera los casos se han mantenido estables, gracias a que probablemente la búsqueda activa que tenemos nosotros con lo que son los barridos comunitarios, ¿verdad?, y la entrega de kit oportunamente podría ser que lo que está contribuyendo a que la población pues acate más las medidas, ¿verdad?, y pues la reducción de lo que es la sintomatología del coronavirus. Las autoridades de salud continúan haciéndole el llamado a la población a seguir acatando las recomendaciones, las medidas de bioseguridad, que es muy importante para prevenir contagios del nuevo coronavirus. Esta era la información que teníamos a estas horas. Regreso la señal a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Bennett, y gracias por compartirnos la información. Y ahora queremos contarle que la Alcaldía de San Salvador reforzó las medidas precisamente de bioseguridad para el ingreso a los cementerios. En el caso de entierros que no se realizan bajo protocolo COVID-19, se permite el ingreso de hasta 10 personas. En el caso de que una persona fallezca por el coronavirus, se permitirá que entren solamente 3 familiares, mientras que embarazadas y menores de 12 tienen prohibido el acceso, y esto se aplica para todos los cementerios municipales. Y la información del tránsito vehicular nos la tiene el periodista Gerardo Borja. Adelante, Gerardo, buenas tardes. Muchas gracias. A esta hora un reporte de tráfico desde la calle Montserrat y la 25 Avenida Sur. Imágenes en pantalla de los vehículos que descienden a través de la calle Montserrat en dirección de
el barrio Modelo, la colonia Málaga y también quienes se incorporan en dirección de la 25 Avenida Sur. Los vehículos que se han quedado todavía detenidos son quienes se van a incorporar en este momento a la 25 Avenida Sur. Podemos apreciar una carga de vehículos bastante considerable. Asimismo, algunos vehículos que se incorporan de la 25 Avenida Sur en dirección del monumento al hermano Bienvenido a Casa. Un panorama similar, tómelo en cuenta, así la carga vehicular. Y en este momento van a iniciar marcha quienes se desplazan del sector de la colonia Málaga, quienes vienen del sector del barrio Modelo, en dirección hacia el monumento al hermano Bienvenido a Casa, también para buscar ya sea la 49 Avenida Sur o también llegar a la incorporación de la colonia Vista Hermosa. Un panorama bastante similar, pero que no genera mayores complicaciones para los conductores que busquen desplazarse por este sector. Nada más habrá que tener un poco de paciencia y esperar a que la luz del semáforo les indique que puedan seguir su marcha. Así que esta es parte de mi reporte, les regreso a la señal. Muy buenas tardes. Para ti, Gerardo, muy buenas tardes. Y un motociclista resultó lesionado tras ser embestido por un vehículo sobre el Boulevard Monseñor Romero. El responsable del percance huyó del lugar y el herido, identificado como Álvaro Álvarez, de 35 años, fue trasladado a un hospital. Cuando nosotros lo vimos de lejos ya estaba botada la persona y la moto. Entonces, supuestamente el carro que le pegó se dio la fuga, pero no lo lograron ver, porque si lograron ver lo hubiéramos detenido. Siempre nosotros estamos pendientes para apoyar a cualquier accidente, cualquier problema que haya en la calle. Luego, pues gracias a Dios vinieron los comandos de salvamento de Antiguo y luego lo auxilian para el general. Y otro motociclista, identificado como José Antonio Calderón, de 35 años, resultó lesionado tras un accidente de tránsito sobre la 11 calle Oriente y 10ª Avenida Norte en San Salvador. Según las autoridades, el motociclista no respetó la señal de alto y fue embestido por un vehículo particular. Solo en las primeras horas de este jueves se registraron al menos 5 percances viales donde se vieron involucrados motociclistas. Y el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil instalaron controles vehiculares para identificar a personas conduciendo en estado de ebriedad. Sobre la calle San Antonio Abad se realizaron 15 antidoping, detectando porcentajes bajos de alcohol en los conductores, a quienes solo se les impuso multa de $57.14. Que realmente los veo muy bien, porque de hecho hablábamos con el señor agente que en ocasiones hay muchas personas irresponsables, ¿verdad?, que salen a la calle y que han adquirido alcohol. Entonces yo pienso que está muy bien y que se hagan de esta forma preventiva, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de accidente. Así es, mire, realmente yo creo que es una buena forma, ¿verdad? Y pues recomendaría que se hagan, ¿verdad?, constantemente para poder evitar y sobre todo para poder resguardar también la vida de las personas que tal vez no estamos o que no andamos con alcohol en nuestro cuerpo, y al final son otras personas que no ponen en riesgo la vida de ellos únicamente, sino que también la de otras personas. Continuamos con más información aquí en Noticiero Hechos de la Tarde. Avanza el proceso de elecciones municipales y legislativas. El Tribunal Supremo Electoral realizó hoy la prueba de la tinta indeleble que se utilizará ya el próximo 28 de febrero. Además, los magistrados hablaron sobre otros temas. Ileana Leiva nos tiene los detalles. Ileana, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, la impresión de las papeletas de San Salvador continúa paralizada, ya que el Tribunal Supremo Electoral continúa analizando los 2 recursos presentados contra un candidato a diputado por San Salvador. Sin embargo, a juicio de la presidenta del ente colegiado, esto no retrasaría el proceso de la impresión, ya que tienen hasta febrero para finalizarlo. Escuchemos sus declaraciones. Están imprimiendo Parlacen, ya está prácticamente finalizado. Se está imprimiendo también lo que es Asamblea Legislativa en ese aspecto, y que ahorita se está diagramando lo que es consejos municipales. Vamos en tiempo, no hay atraso, incluso pues hasta en febrero que se tiene, si no me equivoco, 9 de febrero, para finalizar lo que son impresiones de papeletas.
Por otra parte, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha hablado sobre las medidas de seguridad que se van a aplicar durante las elecciones el 28 de febrero, esto a través de los 5 millones de dólares que les han sido asignados. Entre el protocolo que se va a utilizar el día del evento y también el que sigue después, que es el escrutinio final, entre esos están, en primer lugar, pues se ha llegado a establecer a nivel de instituciones, juntamente con el Ministerio de Salud, que el distanciamiento va a ser 2 metros. La señalización, indicaciones, la toma de temperatura, la desinfección previo, durante y después de que ha emitido el sufragio, entre otras cosas, recomendaciones, por ejemplo, de que acuda solo la persona que va a emitir el voto, que dejemos, por ejemplo, niños. Las declaraciones de los magistrados fueron brindados durante la prueba de la tinta indeleble que se realizó y la cual será utilizada este 28 de febrero en las elecciones para consejos municipales, legislativas y el Parlamento Centroamericano. Con esta información... Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango, con quien vamos a conversar diferentes temáticas, entre estas pues conocer la situación del COVID-19, particularmente en el municipio. Bienvenido, alcalde, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes, a todo el pueblo salvadoreño y especialmente a toda nuestra gente allá en Soyapango. Perfecto, alcalde. Vamos a iniciar con la información más reciente y en ese sentido a mí me gustaría consultarle si está de acuerdo o no con la interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Esto a propuesta de Comures y que ha sido acompañado por diputados de la fracción de Arena y del FMLN dentro de la Asamblea. Mire, yo creo que eso era algo que el tiempo pues era lo único que era necesario que pasara para que llegáramos a estas instancias. Igual el señor fiscal general ha dejado claro de que solo está esperando un documento de la Corte de Cuentas para poder proceder en contra de estos funcionarios. Creo que uno se porta mal, no cumple la norma y terminas en problemas. Así es de que yo creo que al final el señor ministro sabrá las decisiones que ha tomado, por qué las ha tomado. Lo que sí es cierto es que ha afectado a toda la población, puesto que desde las alcaldías se tienen diferentes proyectos, diferentes programas, y al final pues él va a tener que responder en todo caso en algún tribunal común en su momento. Nosotros, al menos como Soyapango, gracias a Dios, estamos paliando esta crisis por medio de un financiamiento. Esperamos que el FODES caiga pues durante este año, porque de lo contrario creo que aunque somos una alcaldía robusta, pero el 14% de nuestro presupuesto sí es de FODES y lamentablemente se afecta a miles de personas. ¿Cuál es la situación, alcalde, de Soyapango, particularmente después de ya todos estos meses sin haber recibido el FODES? Usted lo mencionaba, se utiliza para diferentes proyectos, pero también sabemos que algunas municipalidades incluso utilizan estos fondos para poder solventar el tema de las planillas. ¿Qué les ha afectado particularmente en Soyapango el no recibir estos fondos? Claro, mira, a nosotros nos afectó fuertemente en algunos proyectos que tenemos de infraestructura de recuperación en espacios públicos. Por ejemplo, la cancha del Matasano, el polideportivo del Matasano se atrasó por este tema. También lo que hemos estado haciendo, vamos a empezar en las Margaritas, en la San Antonio, en la misma Guayacán, y principalmente la afectación a toda la gente en Soyapango ha sido producto del plan bacheo. El plan bacheo del municipio de Soyapango recae específicamente en FODES y lamentablemente pues no lo hemos tenido. Hoy hemos, digamos, agarrado parte de plata de financiamiento para apoyarnos y ayudar pues a la gente reparando las calles, pero sí, el caso más emblemático que tuvimos fue el de la colonia San Rafael. Se aprobó la carpeta estaba aprobada desde el año finales de 2019, en el 20 se iba a ejecutar. De los fondos que teníamos, aperturamos cuenta, empezamos el proyecto, pero lamentablemente pues ya no llegó la plata de FODES y nos quedamos varados 4 meses. Gracias a Dios lo hemos reorientado a hacerlo del préstamo y hoy la población va a tener una calle de concreto, pues buena calle, una calle de concreto fuerte. Esa calle tenían 35 años de no darle mantenimiento y nosotros pues lo estamos haciendo. Ahora, solo por ponerte un ejemplo del daño que nos han ocasionado.
Hay proyectos en la San Ramón, por ejemplo, que también quedaron parados como 2 meses y lamentablemente pues no hallábamos de dónde pagarle a la población, porque también nosotros contratamos a algunos empleados que comúnmente son de las mismas colonias. Gracias a Dios a estas alturas del tiempo ya lo hemos logrado subsanar, pero sí quiero aclararte de que para el próximo mes, por ejemplo, los arrendamientos, el pago de agua y electricidad de nuestros establecimientos, vamos a tener que hacerlo de fondos propios porque pues FODES todavía no ha llegado. Alcalde, sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa sí ya se ha tratado de hacer algún tipo de salvataje, por decirlo así. Veamos el caso del decreto 800 y 803, porque los diputados ya superaron el veto del presidente de la República. Sin embargo, podríamos tener una reacción adversa del mandatario. ¿Cómo califica usted o qué esperaría del presidente de la República, tomando en cuenta que son 300 millones de dólares, de los cuales cierta cantidad, 50 millones, en el caso del decreto 800, van directo a las alcaldías? Esto para subsanar el tema del FODES, obviamente, pero que el gobierno ha dicho que hay un problema de forma. Mire, yo honestamente lo que creo es de que el llamado es para todos. Creo que lo que ha hecho falta definitivamente es diálogo, es concertación entre los dos órganos de Estado. Yo creo que para nada ha servido la actitud tanto que toma el presidente, que toman los diputados, que toma el mismo ministro de Hacienda, porque al contrario, lo que ellos hacen es dañar a la población con toda esta situación. Yo creo que a la gente no le interesa si al final hay un error de forma, si es la Corte la que va a decidir. La gente lo que le interesa es que su proyecto, su calle, el agua potable, el proyecto de electricidad se le haga. Por lo tanto, creo que definitivamente debe de haber diálogo. Imagínate, tener un país con un nivel de endeudamiento casi ya al 100%. Y si vamos a estar con esta realidad de confrontación, como país creo que definitivamente vamos a sufrir mucho más de lo que estamos sufriendo hasta este momento. Ya lo vimos en Estados Unidos, el nuevo presidente lo primero que hizo fue un llamado a la unidad. Yo creo que acá el presidente se ha encargado de sembrar odio, tratar de dividir a la población, y eso no nos lleva absolutamente a nada. Por lo tanto, creo que el llamado sería más que todo que haya concertación. Yo creo que no es nada del otro mundo que la Asamblea Legislativa convoque al ministro de Hacienda, el ministro llegue, explique, diga de dónde se van a retomar los fondos y que algo consensuado llegue a la mesa del presidente y lo pueda sancionar. Lo que vamos a tener creo que es más confrontación, lamentablemente. Quienes pagan los platos rotos de todo esto, vuelvo y reitero, es la población. Hablando de la población, alcalde, me gustaría saber cuál es la situación en este momento en Soyapango del COVID-19. Las autoridades sanitarias advertían de su preocupación precisamente porque en diciembre pues teníamos unos días en los que normalmente de forma cultural nos reunimos con familiares, con seres queridos, y pues ya han pasado prácticamente 3 semanas después de las festividades decembrinas. ¿Tienen ustedes contabilizado si ha incrementado, por ejemplo, en los centros hospitalarios o también la cantidad de decesos, particularmente en Soyapango, que hay que decirlo, es uno de los municipios más populosos? Fíjate de que Dios ha sido bueno con nosotros como país y como Soyapango principalmente. Digamos que el mes más duro nosotros lo tuvimos allá por julio. Normalmente tuvo que haber muerto 100 personas, murieron 521 personas ese mes. Pero a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hoy en enero, gracias a Dios, la tendencia ha sido evidentemente a la baja. Hoy en enero, tal vez digamos la última semana de diciembre y hoy en enero, ha habido un leve, gracias a Dios ha sido leve el repunte que nosotros hemos observado en el tema del fallecimiento. Comúnmente estamos ya con un rango entre 7 y 12 fallecidos por COVID o sospecha de COVID en el municipio. Ha sido como un rango normal que ha quedado. Pero lo importante es que la incidencia de fallecidos casi estamos a como era antes de la pandemia, es decir, están muriendo comúnmente 100 personas cada mes en el municipio. A partir de noviembre, diciembre y hoy en enero no se ve la diferencia. Yo creo que hay algo bien importante, la población está aprendiendo sobre este virus. Hoy ya nadie se queda solo con un pequeño síntoma sin ir a buscar asistencia médica. Creo que eso es sumamente importante. Me preocupa mucho el interior del país. El Colegio Médico nos lo decía en su momento. Soyapango ha sufrido fuertemente ese primer embate, pero una vez se aperture la economía, que todo esto vuelva un poco a la normalidad,
el virus se va a trasladar a los municipios interiores, va a afectar a las poblaciones pequeñas y son ellos de donde van a salir más fallecidos. Creo que es lo que está sucediendo. No por esto la gente en Soyapango debe de confiarse. Creo que la mayoría siempre anda su alcohol. El tema del distanciamiento es bastante difícil, máximo que los centros comerciales están funcionando con normalidad, los mercados. Pero vuelvo y reitero, al menos en Soyapango, y bueno, recientemente llegaron las cabinas a tomar pruebas, no tenemos tampoco una incidencia exagerada de un nuevo brote pues que sea incontrolable. Por lo tanto, creo que la población está aprendiendo, todos estamos tratando de cuidarnos y de alguna u otra manera pues estamos sufriendo el hecho de no haber cumplido el distanciamiento y el resto de indicaciones en diciembre. Pero gracias a Dios, vuelvo reitero, nosotros no estamos teniendo demasiada alza pues sobre esa situación. Y esto obviamente se debe a las medidas sanitarias que está aplicando la población y también a las que en su momento puede llegar a aplicar la alcaldía. En ese sentido me gustaría consultarle qué acciones se continúan tomando desde la municipalidad y volvemos al tema de los recursos, si hay suficientes como para enfrentar esta pandemia en este momento. Fíjate que en ese tema yo creo que hay que hablar con toda responsabilidad. Nosotros sí hemos tenido 2 depósitos importantes que han llegado al municipio. Nosotros en su mayoría lo hemos utilizado solo para COVID-19. Nosotros iniciamos esos programas de búsqueda casa por casa del virus, que por cierto han sido, digamos, imitados por la mayoría de alcaldías y hasta por el mismo gobierno de la República, el Ministerio de Salud. Lo hemos dejado más pequeño, pero sigue funcionando. Los kits de medicamentos también. Y bueno, el tema de las mascarillas para el comercio por cuenta propia, la entrega de alcohol gel en los mercados, la supervisión de los planes de trabajo en los centros comerciales. Es decir, hemos estado de lleno trabajando con todo el mundo allá y lo continuamos haciendo. Entonces yo creo que eso es lo importante, pues, de que las alcaldías, el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación, todas las instituciones, la población como tal, no debemos de bajar la guardia sobre este tema, producto de que cada vez dicen que hay cepas diferentes, todavía no nos vacunan, entonces no podemos bajar la guardia sobre este proceso. Alcalde, estamos ya a unas semanas del próximo evento electoral. Nosotros recibíamos algunas denuncias de que ya muchas zonas en Soyapango están pintadas con propaganda política. Sí, mira, es lamentable. Yo creo de que hay 2 grupos, hay 2 partidos, uno de la Golondrina y uno de la N, que están en una eterna lucha. Mancha uno, luego se echan aceite quemado, luego mancha el otro. Nosotros hemos como dado un compás de espera, pero la próxima semana pues, nosotros vamos a retomar las ordenanzas municipales. Va a ir nuestro jefe contravencional con la gente del CAM preguntando casa a casa por el permiso, porque quiero comentarles de que eso es un rótulo, porque manchan una pared, hacen un rótulo y comúnmente están utilizando espacios privados. Eso es un rótulo. Ustedes tienen que llegar al Departamento de Registro de Cuentas Corrientes, informar que van a poner un rótulo, cancelar el debido impuesto que se señala y luego deben de ponerlo. Creo que no lo están respetando. Nosotros vamos a proceder a limpiar la ciudad la próxima semana. Ya empezamos esta semana que recién terminó en el centro del municipio, empezamos a limpiar postes, empezamos a limpiar espacios públicos que de una manera ilegal estos partidos principalmente habían andado manchando y que lamentablemente se llenan de aceite quemado. ¿Con los fondos para poder hacer la limpieza? Me imagino que tienen que pintar las paredes. Fíjate que gracias a Dios tenemos bastantes donantes sobre ese tema. Creo que tenemos suficiente pintura, materiales, mano de obra. Y yo creo que el llamado a que hay que hacerle a los partidos políticos es a que esto sea una fiesta. Soyapango, antes de que nosotros llegáramos, siempre se caracterizaba por mucha violencia electoral. Gracias a Dios, desde nuestra elección para acá, definitivamente las cosas han cambiado. Estamos a casi un mes de la elección y gracias a Dios no hemos tenido mayores conatos de violencia electoral sobre ese proceso. Pero sí quiero solicitarle a los partidos políticos que por favor respeten las normas y que no hagan pinta y pega. Eso está prohibido desde hace años. Así es de que a todos los ciudadanos que de alguna u otra manera les han manchado sus inmuebles, también vamos a dejárselos con colores que no son políticos, es decir, una pintura idónea para que la ciudad se vea bonita.
Ya que estamos hablando del proceso electoral, obviamente el país no se va a detener ahí, hay que también pensar a posterior. Alcalde, a mí me gustaría conocer cómo se encuentra el nivel de endeudamiento de la alcaldía. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque usted decía al inicio que han tenido que recurrir a préstamos a raíz de la falta del pago del FODES, y obviamente esto ha desequilibrado no solo a la alcaldía de Soyapango, sino también a las 262 alcaldías de nuestro país. ¿Cómo se encuentran las finanzas en ese sentido y el nivel de endeudamiento? Fíjate de que nosotros encontramos un municipio endeudado con 5 millones de dólares. Lo que hicimos fue reestructurarle esa deuda de 5 millones para hacer una sola deuda con un nuevo préstamo que contratamos de 3 millones de dólares, a efecto de ser un total de 8 millones de dólares que están contratados, si más no me equivoco, a una tasa del 10% para 15 años. Eso nos ha logrado liberar muchísimo el tema de FODES, así como la cuenta de fondos propios, porque trasladamos aproximadamente 9 créditos que habían, los trasladamos a 15 años plazo, que se estaba pagando tasas de entre el 12 y el 18%, y lo mejoramos por un 10%. Por el otro lado, quiero comentarte que Soyapango es bastante robusto. Todos sus años hay muchas personas que no pagan sus tributos a la municipalidad, incluido el sector comercio, industria. Solo por comentarte, ahorita tenemos nosotros una recuperación por mora de 90 millones de dólares, a pesar que nosotros en estos 3 años que casi tenemos, hemos recuperado casi 10 millones de dólares. Es decir, que solo hay que accionar el proceso de recuperación de mora para poder también tener una verdadera fuente de financiamiento. Quiero decirte de que también, una vez pasadas las elecciones, vamos a iniciar con un programa muy agresivo de recuperación de mora, incluido el tema del gobierno, que creo que se le ha olvidado que debe de pagar sus tributos, y nosotros le recogemos su basura, nosotros le damos el tema del alumbrado. Entonces, mira, en todo ese universo nosotros hemos identificado que solo durante este año vamos a ponernos la meta de recuperar 6 millones de dólares, y obviamente pues eso te permite tener un equilibrio. Por el otro lado, sí quiero comentarte que comúnmente pagaba el 55% de la población, más que todo la residencial, pagaba sus tributos. Hoy, por el tema de pandemia, lamentablemente hemos tenido una caída de un 15%, es decir, que apenas el 40% de los más de 89,000 contribuyentes que tenemos pagan sus impuestos. Por lo tanto, creo que es muy importante que la población colabore con su municipio para que también podamos salir adelante. Pero creo que las finanzas están, podríamos decir, no mal, no bien. Aún todavía tenemos esa tendencia de poder crecer en positivo gracias a las cuentas en mora que tenemos. Alcalde, quiero agradecerle por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, y pedirle a la población, en serio, que no baje las medidas sobre este tema de COVID-19, porque de lo contrario lo que vamos a estar es sufriendo nuevamente más víctimas mortales, y eso es lo que no queremos. Bendiciones para todos. Bendiciones para usted, alcalde, y excelentes recomendaciones. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos. Informe, una situación bastante compleja la que ya se está viviendo en Honduras en relación al tema COVID. Nosotros así concluimos esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga una linda tarde y a seguirse cuidando y siguiendo las medidas protocolares. Buenas tardes.